Siguiendo con la guía, ¿cierto? Ahí ya vimos la teoría, los ejemplos que aparecen en la guía, vimos un video para afianzar los conceptos ahí de sucesos compatibles y sucesos incompatibles. Vamos a las actividades de aprendizaje. ¿Qué nos dice la primera actividad de aprendizaje? De una baraja española de 40 cartas se extrae una al azar. Haya las siguientes probabilidades. Tenemos aquí las cartas de la baraja española. Son 40. Tenemos oros, bastos, espadas y copas. Entonces nos dice la primera, la A, que la carta elegida sea menor que 5 o sea figura, ¿cierto? Entonces tenemos que el evento A, ¿cierto? Los elementos de ese evento A son la carta sea menor que 5. O sea, ¿qué puede salir que sea menor que 5? Díganme a ustedes, yo copio acá. 4. Menores que 5. Listo, vamos a ponerlos ordenados, ¿cierto? Entonces sería el 1, el 2, 3, el 4, el 5. No, ¿cierto que no? Entonces hasta el 4 porque serían los números menores que 5. ¿Cierto? Ahí tenemos el evento A, que la carta elegida sea menor que 5 o que sea una figura. O sea, el evento B me va a decir que sea una figura. Las figuras acá recuerden que son los últimos o las últimas tres cartas que aparecen ahí, que están numeradas con el número 10, 11 y 12, que es un rey, un señor a caballo y como una muchacha ahí con uno de los elementos de las cuatro cartas, oro, basto, espada o copa, ¿cierto? Esas serían las figuras. Vamos a representarlas con los números. En este caso sería que sea el 10, que sea el 11, ¿cierto? O que sea el 12. Listo. Entonces dice acá, que la carta elegida sea menor que 5 o figura. Ya, menores que 5 tenemos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? ¿Cuántas posibilidades hay? 4. 4, pero de una sola, ¿cierto? Miren, de una sola. Como son 3, como son 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas opciones hay o cuántas posibilidades hay? Porque tengo que sea menor que 5, pero en oros, menor que 5 en bastos, menor que 5 en espadas y menor que 5 en copas. ¿Cuántas en total hay? 16. ¿Cuántas? 16. Que serían 4 por 4, ¿cierto? Es igual a 16. ¿16 de cuántas? De 40. O sea que, vamos a escribirlo así, la probabilidad de A va a ser igual a 16 de 40. La probabilidad de B, o sea que en B, ¿cuántas habrían? Habrían 3, ¿cierto? 3 de cada figura. Hay 12. Como son 4, serían 12, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de B va a ser igual a 12 de 40. Pregunta hasta ahí. Ahí recuerden, estamos sacando las probabilidades de cada uno de los eventos. Como me dicen que el número sea menor que 4, menor que 5, entonces puede ser 1, 2, 3 o 4 de cada una, ¿cierto? De cada una puede ser 1, 2, 3 o 4 de oros, o puede ser 1, 2, 3, 4 de bastos, o puede ser 1, 2, 3, 4 de espadas, o lo mismo ocurre con las copas. Como son 4 y hay 4 figuras diferentes, es 4 por 4, 16, 16 de 40. Lo mismo ocurre con las figuras.
tenemos 3 figuras y son 4 líneas, o sea, oro, basto, espada y copa. Entonces 3 por 4, 12. Ahora la pregunta, ¿tienen algo en común? No. No tienen nada en común porque estos son los números del 1 al 4 y estos serían los números del 10 al 12. Si no tienen nada en común, se llaman sucesos incompatibles, ¿cierto? Y para hallar la probabilidad cuando son sucesos incompatibles, ¿cierto? Lo único que hacemos es sumar los elementos. La probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Listo. Vamos a hacer una trampa. Como los sucesos son incompatibles, entonces para hallar la probabilidad de que del evento A o el evento B, hallamos la probabilidad de la unión de esos dos eventos, que me dicen que va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. En este caso, sería la probabilidad de A 16 sobre 40, más la probabilidad de B, que sería 12 sobre 40. Como tienen el mismo denominador, se escribe el mismo denominador y los numeradores se suman entre sí. 12 más 16, 28. Y tenemos listo el A. Para la B, bueno, preguntas ahí, muchachos. No, profe, sí. Oiga. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer, recuerden, es sacar los elementos que pertenecen a cada evento y mirar si tienen algo en común. Si tienen algo en común, son sucesos compatibles y habría que restar la probabilidad de la intersección, ¿cierto? De los elementos que tienen en común. Vamos para la B, me dice que la carta elegida sea menor que 5. Que la carta elegida sea menor que 5. Estamos en la B, ¿cierto? O que sea una carta de basto. Que sea menor que 5 ya sabemos, ¿cierto? Que es el 1, el 2, el 3 o el 4. Entonces la probabilidad, vamos a sacar acá. Que sea 4, que sea menor que 5 es 1, 2, 3 y 4. Ya sabemos que esa probabilidad, como son 4 líneas o 4 figuras diferentes, 4 por 4 es 16, entonces 16 entre 40. Y la probabilidad de B, acá me dicen que B que la carta elegida sea un basto. O sea, tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4, el 5, el 6, el 7 y las figuras que son el 10, el 11 y el 12. ¿Cierto? Entonces, ¿tienen algo en común? Sí. Sí, cierto. Tienen en común del 1 al 4 y del 1 al 4. ¿Cierto? Eso es lo común que tienen. Listo, hallamos la probabilidad de B. La probabilidad de escoger un elemento de B, pues como estamos hablando de bastos, ya sabemos que hay 40 cartas y de la línea de bastos hay 10. Entonces es 10 entre 40. ¿Listo? Como tienen algo en común que es del 1 al 4, quiere decir que hay 4 elementos en la intersección o comunes. Entonces la probabilidad de esos 4 elementos comunes
que se llama A intersección B va a ser igual. Hay 4 elementos comunes, entonces 4 de ¿cuántos? De 40 que tenemos. Y para hallar esa probabilidad de que la carta elegida sea menor que 5 o que sea un vaso, pues hallamos la probabilidad de esa unión. Decimos, la probabilidad de A unión B va a ser igual. Y vamos a hacer la trampita acá. Para hallar la probabilidad de A unión C cuando los sucesos tienen algo en común o son compatibles, decimos que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que la probabilidad de A, ya vimos que era 16 sobre 40. Entonces la probabilidad de A, 16 sobre 40. Estoy escribiendo como Guevara. 16 sobre 40 más. Bueno, acá dice la probabilidad de C, pero es la probabilidad de B en este caso porque el evento se llama B. La probabilidad de B, que es 10 sobre 40. Y le restamos la probabilidad de la intersección. Pues acá dice AC, pero ya sabemos que es A con B, porque acá los eventos se llaman A y B. Menos la probabilidad de esa intersección, que es 4 sobre 40. Como tienen el mismo denominador, se escribe el mismo denominador y los numeradores se suman o se restan entre sí. 16 más 10, 26, ¿cierto? Menos 4, nos queda 22. 22 sobre 40. Preguntas, dudas, inquietudes. No. Listo. Ninguna. Vamos para la segunda. Tenemos tiempito todavía. Vamos para la segunda, nos dice. Se lanza un dado cúbico con las caras numeradas del 1 al 6. Haya las siguientes probabilidades. Las siguientes probabilidades sería obtener un número impar o un número menor que 3. Obtener un número impar o un número menor que 3. Entonces tenemos acá. Vamos a llamar el evento A. Que va a ser igual. Obtener un número impar. Como son 6 números, puede que me salga el 1, puede que me salga el 3 o puede que me salga el 5. Y vamos a llamar el evento B un número menor que 3. O sea, puede ser un número menor que 3, el 1 y el 2. El 1 y el 2. Listo. Lo primero que va a mirar después de tener los elementos es si tienen algo en común. ¿Tienen algo en común? Sí. Sí, tienen el 1. Este tiene el 1 y el evento B también tiene el 1. Listo, hallamos las probabilidades. Entonces, la probabilidad de que sea un número impar. Recuerden, en el denominador van todas las posibilidades que hay. Como el dado tiene 6 caras y están enumerados del 1 al 6, entonces todo ese espacio muestral va a ser 6. ¿Cierto? ¿Cuántas posibilidades hay de que sea un número impar? 3. Entonces 3 de 6. Vamos para la probabilidad de B. La probabilidad de B, ya sé que hay 6 en total. Y la probabilidad de que el número sea menor que 3, solo hay 2 opciones, que sea el 1 o que sea el 2. O sea, 2 de 6. Y como tienen algo en común, entonces la probabilidad de la intersección. A intersección B. Y va a ser igual. Como solo tienen un elemento en común, en el total hay 6 y solo tenemos un elemento en común, entonces es un sexto o 1 de 6. Y para hallar la probabilidad
Como los sucesos son compatibles porque tienen algo en común, utilizamos la formulita de la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y entonces nos queda que la probabilidad de que ocurra A o B va a ser igual. La probabilidad de A, que ya la tenemos, que es 3/6, más la probabilidad de B, que es 2/6, menos la probabilidad de la intersección, que es 1/6. Y eso nos va a dar igual. Se escribe el mismo denominador y los numeradores se suman o se restan entre sí. 3 más 2, 5. Menos 1, 4. Y ya queda listo el elemento A del segundo punto. Obtener un número impar o un número menor que 3. ¿Preguntas, dudas de ese? Profe, Diga. cuando tienen algo en común se usa toda la fórmula, ¿cierto? Sí, hay que restar la probabilidad de la intersección de los elementos que tienen en común. Cuando no tienen nada en común, solo se suman y no le Ah, restan. bueno, pues. La B dice, obtener un número par mayor que 2 o un número mayor que 4. Y la tenemos. Vamos a hacer la B. Tenemos tiempito de hacer la B. Dice, también, lo primero que hacemos es sacar los eventos, ¿cierto? Vamos a decir el evento A va a ser igual. El evento A va a ser igual. Elementos me dicen acá, obtener un número par mayor que 2. De los pares mayores que 2 sería 4 y 6. Y el evento B sería un número mayor que 4. En este caso sería mayor que 4, sería el 5 y sería el 6. Vemos que, miramos, si a simple vista vemos que tienen algo en común, ¿cierto? Que sería el 6. El 6 en común. Saco las probabilidades. Entonces, la probabilidad del evento A va a ser igual. Como en el total hay 6, porque es un dado numerado del 1 al 6, entonces hay 6 posibilidades. Y A, el evento A tiene 2 posibles casos, es 2 de 6. El evento B es igual, ¿cierto? Hay 6 posibilidades y él tiene 2 posibilidades. Y como tienen algo en común, ese común es la intersección de elementos comunes que hay en los dos eventos. Y vemos que se repite un solo elemento, entonces se va a repetir uno de ¿cuántos? De 6. Al hacer la formulita, vemos que los sucesos son compatibles porque tienen un elemento en común y hallamos la probabilidad utilizando la formulita. Entonces tenemos que la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A, que es 2/6, más la probabilidad de B, que también es 2/6, menos la probabilidad de la intersección, que es 1/6. Y eso nos da igual, en el denominador el mismo número porque son iguales. Y arriba sumamos y restamos. 2 más 2, 4 menos 1, 3. ¿Cómo la ven? Bien. Bien, listo. Fácil. Vamos a hacer el último acá. Nos dice 3.
Acá me están diciendo ya los eventos y las probabilidades que tiene cada uno, ¿cierto? Me dicen, sea A, B y C, 3 sucesos o 3 eventos de un experimento aleatorio tales que la probabilidad de A es 0,3, la probabilidad de B es 0,8, la probabilidad de la unión también es 0,8, la probabilidad de, la probabilidad de la unión de A y C, 0,8. La probabilidad de la intersección de A con B es 0,4. Entonces me dicen, halle la probabilidad de A unión B. Entonces hallamos la probabilidad de A unión B. Como la probabilidad no puede ser mayor que 1, y esta formulita me dice que es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Si al hacer la suma me da más de 1, entonces debo restarle la intersección porque significa que tienen algo en común, ¿cierto? Entonces, si yo sumo así, la probabilidad de A es 0,3 más la probabilidad de B, que es 0,8, se me pasa de 1, ¿cierto? Y la probabilidad no puede pasarse de 1. Entonces le restamos la probabilidad de la intersección, que en este caso es 0,4. Entonces menos la probabilidad de la intersección A intersección B. Para hallar esto, entonces reemplazamos los valores que nos están dando acá. Probabilidad de A, 0,3. Más la probabilidad de B, 0,8. Menos la probabilidad de la intersección, que es 0,4. Y eso nos da 0,3 más 0,8, 1,1 menos 4, 0,7. O sea que la probabilidad de A unión B es 0,7. La probabilidad de C, entonces reemplazamos igual la misma fórmula, ¿cierto? Y encontramos la probabilidad de C. Vamos a hacerla acá en el otro lado. Tenemos acá. Vamos a hallar la probabilidad de C. Entonces partimos de que tenemos la probabilidad de A unión C, ¿cierto? Que va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de C. La probabilidad de la unión me están diciendo que es 0,8. Es igual a la probabilidad de A, que en este caso es 0,3, más la probabilidad de C, que es lo que me están preguntando, ¿cierto? La probabilidad de C, que es lo que vamos a averiguar. Despejamos la probabilidad de C, este que está sumando pasaría a restar, y encontramos la probabilidad de C. Este sería igual a la probabilidad de C. Entonces tenemos 0,8 menos 0,3 nos daría 0,5, que es igual a la probabilidad de C, que es lo que nos estaban preguntando, la probabilidad de C.